Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente, el mundo atraviesa por situaciones económicas, políticas y de salud muy complicadas. Son tiempos de angustia, tiempos de tristeza, inquietud, zozobra, miedo, incertidumbre, temor, aislamiento, enfermedad y muerte. Las noticias de todos los días presentan un panorama oscuro a nivel mundial. Pero la gente, hoy más que nunca, necesita palabras de esperanza, palabras de vida eterna, necesita conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso es que en la Sociedad Bíblica de México nos hemos preparado para transmitir en línea diferentes conferencias, talleres y conciertos, para llevar esperanza con la palabra de Dios. Tenemos la firme convicción de lo que dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Celebra pues con nosotros agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta transmisión online que Sociedad Bíblica de México lleva para ustedes en la celebración de agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Les agradecemos que compartan con sus amigos, familiares, este mensaje de esperanza. Vamos a dar inicio a este bloque con la lectura en Génesis 12:1, la promesa que Dios le dio a Abraham de constituir una gran nación. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un honor para Sociedad Bíblica de México contar con el Patronato Amigos de Israel y con la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Ellos van a compartir con nosotros en este día. Vamos a escuchar.
Agosto es mes de la Biblia. Agradecemos a la Ciudad Bíblica de México esta serie de actividades, de conciertos, de conferencias, celebrando la palabra de Dios. En esta ocasión también damos un espacio precisamente al pueblo del libro, que es el pueblo de Israel. Agradecemos a cada uno de nuestros ponentes que a lo largo de estos días, lunes 10 y lunes 17 de agosto, van a compartir temas muy preciosos acerca precisamente del pueblo del libro y cómo la Biblia ha influenciado hasta el día de hoy al pueblo de Israel, a cual nosotros amamos. Así que le invitamos muy cordialmente a que se quede a estas entrevistas, a estas conferencias, y bienvenidos. Y bueno, ahora pues quisiera presentar precisamente al doctor Daniel Feinstein. Él es decano en la Universidad Hebraica. Él nos va a compartir un tema muy importante acerca precisamente de la importancia de la Biblia en la educación actual de Israel. Él es una persona que tiene conocimientos que ahorita nos va a comentar, así que Baruch Haba, Daniel, bienvenido, gracias por tu invitación. Y pues platícanos, ¿quién es Daniel Feinstein? ¿Dónde ha estudiado? ¿Qué cargo tienes tú en la Universidad Hebraica? Y una vez, muchas gracias, Toda Rabá, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Enrique. Es un gusto para mí estar contigo y con el público que tiene interés en celebrar este libro, que es realmente uno de los códigos culturales de nuestra civilización fundamental. Bueno, como se darán cuenta, yo nací en Argentina, en Buenos Aires. Se nota. Exactamente. Mis abuelos llegaron de Rusia, de Polonia, en los años 20. Mis padres ya nacieron en Argentina, yo también. Recibí una educación judía tradicional y siempre nos interesó vivir las prácticas y las tradiciones del pueblo de Israel. Siempre lo hicimos en mi hogar, y más adelante, cuando tenía que decidir qué carrera seguir y a qué dedicarme, después de explorar 6 o 7 carreras y estudiar física y literatura y medicina, me dediqué por las humanidades y los estudios judaicos, y también cursé estudios rabínicos en Buenos Aires, en el Seminario Rabínico Latinoamericano, y la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Después recibí una beca para vivir en Jerusalén y especializarme en pensamiento judío y educación, y estuve 3 años viviendo en la ciudad de Jerusalén, que es una experiencia extraordinaria, día a día estar en este lugar, y ahí estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, mi maestría y los comienzos de mi doctorado. Posteriormente regresé a la Argentina, donde fui decano del Seminario Rabínico Latinoamericano durante 10 años, y posteriormente vine a México, en principio por algunos años, y al final ya estoy hace 20 años viviendo en México, y actualmente soy el decano de estudios judaicos de la Universidad Hebraica, de la que también fui el rector en otros años. Soy casado y tengo 3 hijas. Toda una trayectoria impresionante de tu currículum, de tus estudios. En alguna ocasión... Bueno, no mencioné que también me doctoré en la UNAM con una tesis justamente sobre el pensamiento judío en la Biblia digamos, dentro de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no? Donde obtuve mi doctorado, una tesis, digamos, que fue calificada con mención honorífica. Pues una impresionante carrera educativa la tuya, Daniel. El tema que nos ocupa el día de hoy es precisamente la influencia de la Biblia. Tú sabes que nosotros, el pueblo cristiano, estamos enamorados de la Biblia, la leemos, nos enamoramos del pueblo de Dios, de su historia, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es decir, estamos impresionados, pero no solamente es un libro histórico, es un libro que el día de hoy tiene muchísima influencia y que quisiéramos que fuera más. ¿Cómo influencia precisamente la Biblia en la educación actual en Israel? Bueno, hay que entender que la Biblia es un componente central en la identidad judía desde sus orígenes, ¿no? Desde la época bíblica hasta nuestros días. Dentro del movimiento sionista, que fue la base para la creación del Estado de Israel, el moderno Estado de Israel, la Biblia siempre jugó un papel importante
en varios modelos. En primer lugar, en la lengua. O sea, uno de los grandes milagros, podemos decir, y logros que tuvo el movimiento nacional judío ha sido el convertir al hebreo, que nunca fue una lengua muerta, y eso es un error que gente comete. El hebreo siempre fue una lengua viviente, porque siempre, gracias a la Biblia, gracias a ser el texto de la revelación divina, la Biblia fue la base del rezo judío, fue la base de las normas y leyes judías. Siempre hubo gente que escribió hebreo y habló hebreo a lo largo de la historia, desde la Biblia hasta la época moderna, pero no era el lenguaje de la vida cotidiana. Lo que hizo el movimiento sionista, el Estado de Israel, es que transformó el hebreo en una lengua cotidiana. Si no hubiese sido por la Biblia, la lengua hebrea hubiese desaparecido, como desapareció el cananeo, el ugarítico, el acadio, que eran lenguas semitas de la época muy importantes, pero al no tener algo que lo afige, tal. Entonces, la Biblia siempre tuvo que ver con el movimiento sionista y con el Estado de Israel. Fíjense dos cosas. El movimiento sionista se llama, ¿por qué se llama sionismo? Por Sión. Sión es uno del monte Sión, uno de los nombres de Jerusalén. E Israel, el Estado de Israel, toma el nombre de el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, entonces el reino de Israel. Entonces queda claro que la Biblia juega un papel central también en la educación de Israel. Es decir, cuando se crea el Estado de Israel, queda claro que, y se vuelve a la historia, se vuelve la tierra sagrada, la tierra santa, la tierra de Israel. Entonces, la Biblia es una especie de base cultural que abarca todos los sectores, desde la educación más religiosa hasta la educación en teoría secular, como tal. En todos los ámbitos se estudia la Biblia como parte oficial del programa educativo, con distintos enfoques, pero en todos la Biblia es un componente importante porque tiene que ver con la historia, con la cultura, con la identidad. Y, por ejemplo, nosotros en México tenemos nuestra educación preescolar, primaria, secundaria, 3 años, la prepa otros 3, la universidad depende. Allá, ¿cómo está estructurado y cómo son esas clases de los estudiantes con la Biblia? Ok, vamos a decir así. A nivel del sistema educativo es parecida a México, en el sentido de que está la educación preescolar, son 6 años, digamos 7 años que hay de primaria, de educación elemental, y después hay lo que se llama educación, lo que sería educación media, y la preparatoria, que también son 2 años y 3 años, o sea, la educación básica es parecida, y después están las universidades, que hay distintas universidades. Israel, aunque es un país pequeño, que tiene, digamos, casi 9 millones de habitantes, tiene algunas de las mejores universidades del mundo, que están dentro de la lista, entre ellas la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde tuve el privilegio de estudiar. Ahora, ¿cómo es el sistema educativo en Israel? En Israel hay 4 sectores en el sistema educativo. Está el sistema llamado independiente, que es el sistema para los grupos ultraortodoxos, muy observantes, muy religiosos. Estos grupos estudian 70% del currículo, estudios judaicos, Biblia, Talmud, etc., y un 30% de matemáticas, ciencias, etc. Es un grupo que el Estado financia. En educación en Israel prácticamente no hay educación privada, todo está financiado por el Estado. El segundo sector, que es más grande, es el sector que se llama la educación nacional, que es educación, diríamos, secular, entre comillas, pero es para donde ahí el currículum es al revés, 70% es matemática, lengua, ciencias, educación cívica, etc., y un 30% un poco tiene que ver con Biblia, historia, estos elementos de este tipo. Y hay otro sector que es el sector de las minorías no judías. En Israel un 20% de la población es no judía, hay árabes cristianos, hay árabes islámicos, hay drusos, hay cherquesios, hay muchos grupos que también tienen un sistema propio que en su propia lengua, es decir, básicamente es en árabe, pero ellos también tienen que estudiar algo de Biblia, todos, porque es parte del currículum nacional, aunque de un nivel más pequeño. Y hay un cuarto sistema que es muy pequeño, que es educación privada, que prácticamente no existe, que son algunas escuelas internacionales, algunas escuelas cristianas. Pero en todas
la Biblia ocupa un lugar, ya sea en la educación, digamos, no secular, no religiosa, o en la educación llamada más ultraortodoxa, o la intermedia, y en la intermedia también, en todos se estudia la Biblia. Y Daniel, ¿quién la imparte? Algunos la imparten los rabinos, algunas personas especializadas en estudios teológicos. ¿Quiénes son los que imparten esta parte de la Biblia? Muy bien, bueno, depende en qué sistema. En el sistema más ultraortodoxo, ahí lo imparten rabinos, realmente estudiantes rabinos son los que dan ese tema. En el sistema más general lo dan gente especializada, tienen que tener, para enseñar en nivel secundario y preparatoria en Israel, tienen que tener un nivel de maestría mínimo. Entonces, el que enseña Biblia tiene que haber hecho estudios de posgrado universitarios en Biblia y se lo enfoca con un enfoque más académico, ¿no? Histórico, sociológico, lingüístico, arqueológico, ¿no? Dependiendo los profesores que enseñan, pero en todos hay, digamos, es otro perfil del sistema más ultraortodoxo, ¿no? Que tiene un perfil diferente. Pero la Biblia es algo que hay que entender que cuesta al que no está imbuido. Si, por ejemplo, nosotros que estamos acá y que queremos leer el texto bíblico de la Biblia hebrea en la lengua originaria, el que nació acá tiene que dedicar muchos años de estudio para entender el hebreo, y el hebreo bíblico con toda la riqueza, es una lengua maravillosa, con una fuerza espiritual única, pero hay que hacer un enorme esfuerzo para aprenderlo. En Israel, un niño que nace ahí es su lengua materna, es algo natural. Y lo increíble es que este texto que tiene más de 3.000 años, ¿no? Etcétera, un niño de hoy que nació en Israel y que no tuvo nada, puede entenderlo. Gran parte de los textos puede entenderlo. Cosa que no pasa, por ejemplo, con un egipcio, porque hoy en día los egipcios no tienen nada que ver con los egipcios antiguos, ni con los iraquíes donde estaba Asiria, etcétera, ni con los griegos. O sea, un niño griego hoy no puede entender a Platón. O sea, no puede entender porque es otro griego. En cambio, el hebreo, gracias a la Biblia, tiene una estructura común. Entonces, hay que entender que uno en Israel vive la Biblia no solo por las clases de Biblia, sino por la geografía. Va a un lugar y acá fue este lugar, y acá fue este lugar, y acá está Jerusalén, y acá está Hebrón, y aquí está... O sea, todo tiene un marco, y aquí está la Galilea. O sea, todo tiene un valor tal. Y la lengua, es decir, el hebreo, la base del hebreo moderno es el hebreo bíblico. Entonces, todo el tiempo la Biblia está presente en la conciencia, aún de la gente más, digamos, secular, entre comillas. Cuando estamos hablando de Biblia, ¿exactamente de qué estamos hablando, Daniel? Es decir, ¿es el Talmud? ¿Es la Torá? ¿Cómo la dividen ustedes? ¿Hay los profetas? Ok. ¿Es crónicas? O sea, ¿cómo, cuando hablamos, repito, de Biblia, de qué estamos hablando? ¿Torá? Exacto. Bueno, gracias por la pregunta. O sea, hay una diferencia entre las Biblias judías, católicas y protestantes, ¿no? En términos de su estructura y su organización. La Biblia hebrea, lo que llamamos en hebreo Tanaj, por las siglas de Torá, Neviim, Ketuvim, es decir, Torá, el Pentateuco, la enseñanza de Moisés, profetas, los libros proféticos, y Ketuvim, la geógrafa, o los libros, los escritos, como se llaman, forman una sigla llamada Tanaj. Son 24 libros, donde primero está el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y después vienen desde Josué, Jueces, Samuel, Reyes, ¿no? Y después los profetas, digamos, literarios, ¿no? Como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y después los 12 profetas menores. Y después viene la sección que llamamos escritos, donde tenemos los salmos, los distintos rollos, como llamamos Esther, Ruth, ¿no? Lamentaciones, Eclesiastés, etc. Y los libros de crónicas que cierran la Biblia hebrea. Es decir, ese es el orden, son 24 libros que conforman la Biblia hebrea. Las Biblias católicas, que están basadas en la tradición alejandrina de la Septuaginta, que fueron traducidos del griego, la base fue la Biblia traducida por los judíos de Alejandría, hace aproximadamente, digamos, 2.300 años más o menos.
estas traducciones de la Biblia alejandrina fueron la base de las Biblias cristianas, y hay un orden distinto. En las Biblias católicas tenemos también el Pentateuco, después tenemos los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapienciales. La Biblia, y tienen libros que en la Biblia hebrea no se incluyen. O sea, el Antiguo Testamento protestante y católico tiene más libros que la Biblia hebrea, porque ustedes incluyen el libro de Judith, el libro de los Macabeos, el libro de Eclesiástico, que nosotros no los tenemos como escritos sagrados, sino como escritos apócrifos. Entonces, hay diferencia en el orden de los escritos, un poco en los nombres, aunque por eso digo, la Biblia hebrea es la más breve, en teoría, dentro del Tanaj, como lo llamamos, de las Biblias, porque dependen los distintos cánones, ¿no? O sea, hay grupos que tienen más libros que otros no incluyen, ¿no? Y esto tuvo que ver con las definiciones de la identidad y el papel de estos libros, ¿no? Pero la Biblia hebrea, cuando hablamos de la Biblia hebrea, es eso. Son los 24 libros, como dije, los 5 libros de Moisés, los libros proféticos, y finalmente, que algunos son también de carácter histórico, y por último, los escritos que abarcan los libros sapienciales, los salmos, ¿no? Proverbios, etc. Bueno, nada más para comentarte, dentro del pueblo cristiano tenemos las versiones que incluso aquí la Ciudad Bíblica de México tiene. Nosotros usualmente, bueno, tenemos versiones como la Reina Valera, que es la que utilizamos más, pero no tenemos ni Eclesiástico ni Judith. En nuestras versiones no hay esos libros como los tienen en las Biblias católicas. Católicas, bueno, es más cercano al canon hebreo. Sí, está más cercano al canon de ustedes, porque efectivamente hay la Ciudad Bíblica, con el efecto de poder hacer más accesible la palabra. Hay algunas versiones, algunas ediciones que incluyen los deuterocanónicos. Claro. Así lo mencionan. Esta Biblia tiene los libros deuterocanónicos para efectos de estudio y de conocer, pero qué buena observación nos haces, Daniel. Ahora, ¿tienen la misma importancia los libros proféticos que la Torá? ¿Tienen la misma importancia en su importancia de para la influencia, para la enseñanza, para la vida? ¿Tienen la misma jerarquía todas esas partes que todos de la Biblia? Una muy buena pregunta. O sea, en primer lugar, todos los textos que están incluidos en la Biblia hebrea para el pueblo judío son sagrados, son revelados por Dios. Eso, primer punto. Ahora, los libros que tienen un mayor impacto en la vida cotidiana es la Torá de Moisés. La palabra Torá a veces se la traduce como ley, ¿no? La ley de Moisés. Pero desde su etimología, la palabra Torá quiere decir enseñanza. Es la enseñanza. Es la misma raíz que la palabra moré o morá en hebreo moderno. Orá, moré, enseñanza. Entonces, el Pentateuco de Moisés, estos libros están las bases de los preceptos dentro del mundo judío. Los 613 preceptos tradicionales, que en realidad hoy en día se aplican menos de la mitad, porque muchos tenían que ver con el templo de Jerusalén, y como el templo no funciona, entonces no se aplican. Y son preceptos que incluyen leyes que llamaríamos éticas, morales, como los 10 mandamientos, etc. Pero también leyes que tienen que ver con los rituales, con el sábado, con el Shabbat y las festividades, y las prácticas cotidianas, y la justicia social, porque la Biblia hebrea es la historia y la experiencia del encuentro y desencuentro del pueblo, primero de los patriarcas, y después del pueblo de Israel, con Dios en su tierra prometida, intentando vivir de acuerdo a estos mandatos. A veces se acerca, a veces se aleja. Los textos proféticos son textos donde vemos que los profetas recuerdan y reafirman el compromiso del pacto del pueblo de Israel, la necesidad de obedecer el mandato de justicia, de misericordia, de rectitud, de amor a Dios, de amor al prójimo, y eso es parte del mensaje. Y los otros textos son textos, los escritos muy diversos. Los salmos son textos de devoción, de espiritualidad, de rezo, y forman la base de la liturgia judía. En el libro de oraciones que usamos, más de la mitad de los salmos son parte del rezo cotidiano que nosotros incluimos, ¿no? Entonces los salmos, y después los libros de los proverbios con la sabiduría de Salomón, y con los textos que nos hablan de la historia de personajes tan fascinantes como Ruth, como Esther,
¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? El libro de Eclesiastés es un libro muy desafiante, ¿no? Que nos plantea el sentido de la existencia humana. Es decir, todo es considerado sagrado, pero yo diría que en la jerarquía sí está la Torá de Moisés, y después cuando tú preguntabas qué pasa con el Talmud es la llamada tradición oral del judaísmo, y los judíos interpretamos la Biblia a la luz de la tradición rabínica que está en la literatura del Talmud, de los llamados Midrashim, que son textos interpretativos, y eso también se enseña en la educación en Israel, ¿no? O sea, no solo se enseña la época bíblica y los textos bíblicos, sino los desarrollos posteriores, incluyendo los comentaristas posteriores. Te doy un ejemplo, mira, tengo acá un texto que es lo que se llama la Biblia rabínica, ¿no? La Biblia rabínica. ¿Qué es esta Biblia rabínica? La Biblia rabínica es el texto del Pentateuco, en este caso es el Pentateuco, con las traducciones al arameo que se hicieron hacia el siglo I, II, Onkelos y comentaristas que escribieron y comentaron la Biblia en la Edad Media, en el siglo X, XI, XII, XIII, hasta nuestros días. Es decir, el judío entiende la Biblia como parte de una tradición viviente, y le interpretamos gracias a nuestros intérpretes. Hasta el día de hoy hay intérpretes. Justamente hoy acaba de fallecer en Jerusalén uno de los grandes sabios de esta generación, el rabino Adin Steinsaltz, que él tradujo el Talmud, que estaba escrito en arameo, al hebreo moderno con comentarios para que el público israelí pueda acceder a este gran tesoro cultural. Estamos familiarizados porque también dentro de nosotros tenemos intérpretes, tenemos comentaristas, tenemos a Mateo Henry, muchos comentaristas en ciertas ediciones con comentarios, pero el Talmud no tiene la misma jerarquía, obviamente. O sea, no... Bueno, depende, digamos, el Talmud es para los judíos, el Talmud es la interpretación y aplicación, la traducción práctica de el texto bíblico a la vida cotidiana. Es decir, cómo se observa el Shabbat. En la Biblia hebrea hay muy pocas menciones, no hay mucha información. Cómo se definió qué es trabajo y qué se puede hacer y no se puede hacer. Todo eso en la tradición judía viene gracias a la tradición, digamos, oral, que después se escribió en la literatura del Talmud. Es decir, el Talmud es la lente por medio del cual nosotros interpretamos, aplicamos y vivimos gran parte de la tradición bíblica. Y valga la pregunta, ¿la Kabbalah qué espacio tiene en todos estos estudios? Bueno, lamentablemente la Kabbalah hoy en día está muy distorsionada, ¿no? Y forma parte de fenómenos conectados con otro tipo de fenómenos espirituales, de la nueva era, etcétera, etcétera. Ahora, la Kabbalah originalmente es parte de la tradición integral del pueblo de Israel, es un tipo de interpretación, digamos, mística del sentido de la Torá y el sentido de Dios y el sentido de los mandamientos y el sentido de la historia, y la Kabbalah es parte, digamos, se la ve como parte de un fenómeno histórico. La Kabbalah, si bien tiene orígenes antiguos, se va a desarrollar fundamentalmente durante la Edad Media, o sea, las obras centrales se van a constituir en la Edad Media, y es parte de la cultura y la tradición judía, es decir, es digamos, un estrato más junto a la filosofía judía, junto a los comentaristas. Es decir, la cultura judía es muy rica, muy amplia, como decía un gran historiador. Si comparamos al pueblo de Israel con Egipto y Mesopotamia, nadie iría a hacer turismo en la tierra de Israel. Todo el mundo iría a Egipto porque son grandes culturas y grandes edificios y grandes construcciones. Pero desde el punto de vista de las narrativas y la espiritualidad, el pueblo de Israel, que era una proporción de 1 a 30, o sea, si había 30 en población, entonces, creó una literatura que transformó al espíritu de la humanidad. La grandeza del pueblo de Israel estuvo en su creatividad espiritual, no en el hardware, como se dice hoy, sino en el software. O sea, somos el pueblo del libro, quiere decir somos el pueblo del software. Claro, claro. Hoy, qué interesante, Daniel. ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de que los estudiantes en Israel lean la Biblia? ¿Qué busca? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que se pretende cuando estudian la palabra de Dios?
Bueno, hay distintas perspectivas, diría. O sea, por un lado es una conexión, es decir, la Biblia es la literatura judía donde el pueblo judío vivía en gran parte en su tierra histórica. Después vino la diáspora. Durante casi 2000 años el pueblo judío no vive, salvo una muy pequeña minoría, en la tierra de Israel. La Biblia es una literatura donde está la geografía bíblica, está la naturaleza bíblica, están las plantas, los cultivos, está la vida cotidiana. Yo recuerdo hace muchos años que hicimos un paseo cuando era joven y fui hace muchos años. Ahora a veces también organizamos visitas académicas, educativas, arqueológicas, que desde la Universidad Hebraica hacemos en Israel. Pero hace muchos años fui a un lugar y de golpe el guía nos llevó a un lugar en las afueras de Hebrón, abre una Biblia hebrea y lee, y Abraham estuvo en Alonei Mamre, es un tipo de árboles, encinas. Y él dijo, bueno, ¿ven esas encinas? Probablemente acá estuvo Abraham. Uno queda profundamente impactado. Es decir, la Biblia, uno de los objetivos de la Biblia es la conexión con la tierra, con el libro, con la historia, con la identidad. Eso es parte de lo que se pretende, ¿no?, con este tema. Otro tema es un conocimiento histórico, de conocer cómo fue evolucionando y desarrollándose el pueblo de Israel en esa época. Otro tiene que ver con la lengua. Al día de hoy, el hebreo de alto nivel está basado en la Biblia. O sea, cuando una persona, hoy en día hay muchas frases que se usan en Israel, que son frases como la gente culta en Inglaterra que cita a Shakespeare, o la gente culta acá en el mundo de habla hispana que cita a Don Quijote u otro tema. En hebreo hay muchísimos vocabularios, expresiones y versículos bíblicos que se usan en la vida cotidiana. Entonces, la idea es que la persona esté enraizada en su identidad, porque en un mundo global, lo peor que podemos hacer es olvidar nuestras raíces y nuestra identidad. Eso nos genera un sentido de pérdida, de desorientación espiritual, cultural. Es muy importante que uno esté enraizado en sus propios valores y al mismo tiempo dialogue con el mundo. Un poco ese es el propósito de la Biblia, el humanismo hebreo que aparece ahí, que se ha transmitido, pero cada uno elige, cada padre elige. Yo quiero que vaya a una escuela más religiosa, menos, o sea, los padres pueden elegir en qué sistema educativo quieren mandar a sus hijos, pero en todos hay es un componente irrenunciable de la identidad cultural de Israel y del pueblo judío. Bueno, de hecho, la Biblia fue, como tú ya lo comentaste, la piedra angular para que en la diáspora la comunidad judía se uniera, estuviera en todos los valores que ustedes tienen, con todas las aportaciones que en los lugares donde ustedes están tienen, pero la Biblia fue fundamental para que puedan lograr lo que actualmente son. No importaba en qué país estuvieran, si estuvieran en Polonia, o estén en Argentina, o estén en Nueva York, en donde quiera que estén, la Biblia es el motivo de cohesión. Exacto. Tú sabes que nosotros estudiamos la Biblia en varias formas, pero una forma tradicional es que nosotros leemos en la sinagoga públicamente cada Shabbat, cada festividad, y en la semana, los lunes y jueves como un adelanto, una parte breve de todo el Pentateuco anualmente. O sea, nosotros leemos en un ciclo anual el Pentateuco. Ahora estamos leyendo capítulo 4 en adelante del libro de Deuteronomio esta semana, justamente mañana, y es parte central de la identidad y la cultura. Entonces uno va leyendo en la semana para prepararse y estudiar, y a pesar que uno lo ha leído muchas veces, siempre descubre nuevos significados, nuevas ideas. Entonces, sin duda la Biblia es el código cultural, la matriz de la identidad judía, aunque se interprete de muchas formas. Hay gente que es más observante, menos observante, pero nadie puede ser ajeno a la Biblia. Es precisamente lo que quería preguntarte, Daniel. Hace un momento te decía cuál es el objetivo de estudiarla en la educación. En un mundo moderno como el día de hoy vivimos, ¿qué realmente se está logrando? Porque vemos que en todos los ámbitos, yo hablo incluso del ámbito cristiano, aunque leemos la Biblia, aunque creemos que ese libro nos comunique más a la espiritualidad, de conocer más a Dios,
La realidad es que vemos que muchos valores no se están respetando, no se están logrando. O sea, como que esta nueva generación, como que hay un malware por ahí que no nos permite conectar del todo con esa espiritualidad. ¿Cómo ha habido la recepción de este libro en la actualidad en los educandos, en los estudiantes de Israel? Bueno, es un gran desafío, o sea, ahí pasa lo mismo, las nuevas generaciones que están en las redes sociales y todo, cuesta más, particularmente los que no provienen de marcos más religiosos, cuesta más el acercamiento al texto bíblico. Pero yo diría básicamente esto: hoy en día, más que nunca, en mi opinión, la Biblia cobra una mayor relevancia. Fíjense un solo tema: la crisis de la política y de la economía. Tenemos crisis sociales terribles, desigualdades, injusticias, una clase política en muchos casos corrupta, desconectada del pueblo, etcétera, etcétera, que no vive con los valores que debería venir. La literatura de los profetas de Israel es fundamental, porque ¿qué es lo que critican los profetas de Israel? La injusticia social, la maldad, la idolatría de valores falsos. Llaman a vivir con misericordia, con bondad, son valores que necesitamos en el mundo de hoy. Las sociedades están quebradas, están fragmentadas, no hay esa sensibilidad y amor al prójimo. Uno de los mensajes que nos puede enseñar la Biblia es: si queremos reconstituir el espacio público, si queremos mejorar la calidad de vida de toda la humanidad, tenemos que volver a este mensaje de humanidad, que cada ser humano es un hermano, que tenemos que actuar con los principios de misericordia, de amor, de cordialidad, de justicia. Son valores que son fundamentales. Cuando uno enseña, profetas como Amós, profetas como Isaías, profetas como Oseas o cualquier otro, uno encuentra esa riqueza de su mensaje en ese ámbito. Y en el plano individual, si vamos no al plano social, muchas veces sentimos angustia, desesperación, desorientación, y ahí uno va a los salmos y ve que estos hombres también vivieron eso, pero encontraron la luz de Dios. No es un texto de una vida fácil. En los salmos, si uno ve, hay luchas y los enemigos que me quieren destruir, pero siempre está la esperanza y la fe y la luz que ilumina. Entonces, yo creo que es un desafío enseñar la Biblia en nuestros días, pero creo que tiene una riqueza enorme. Y mi experiencia es que sí es posible que la gente descubra la riqueza espiritual, intelectual, social que tiene los textos bíblicos, ¿no? Su mensaje, en mi opinión, no se ha agotado para nada, y al revés, cada generación tiene que redescubrir la Biblia, tiene que escucharla, tiene que abrirse, tiene que dialogar, como decía Martin Buber, un gran pensador judío y traductor de la Biblia al alemán, junto con Franz Rosenzweig. Él decía: hay que tomar a la Biblia como un tú. Un tú, para conocer a un tú hay que abrirse, claro. Hay que escuchar. ¿Y tú crees que también parte de este desafío sea la ciencia? Que digan, bueno, la Biblia es un libro antiguo, es un libro, bueno, que no tiene influencia el día de hoy. Hoy la ciencia es la ciencia. Definitivamente hay un divorcio entre la ciencia y la Biblia. O sea, ¿sería parte de ese desafío el correcto pensamiento de que la ciencia está divorciada de la Biblia? Bueno, yo creo que es un gran tema. Depende cómo se interprete. Para algunos, si Biblia y ciencia chocan, particularmente en los grupos más fundamentalistas, que toman en un sentido más literal los textos bíblicos, entonces lo ven así. Para otros son temas paralelos. Una cosa es la ciencia y otra cosa es el mundo de la fe y de la Biblia. Por ejemplo, en esta postura, si yo quiero entender cómo se dio el proceso de creación del universo, me voy a la UNAM y curso un curso de geofísica o de ahí voy a entender eso. Pero si quiero entender el porqué y el para qué de la existencia humana, ninguna ciencia me da una respuesta. La ciencia no puede hablar en ese sentido de los valores. Los valores vienen de otra fuente. Y la Biblia es una fuente de valores, de orientación espiritual, de sentido. La pregunta de para qué vivir, cuál es el sentido de la existencia humana, si tenemos trascendencia,
o no? Esas son las preguntas que toca la Biblia. Entonces, en el enfoque paralelo, la ciencia está en un carril y la Biblia está en otro carril, entonces no pueden chocar, se complementan. La ciencia nos ayuda a entender el mundo. La Biblia nos enseña el sentido del mundo y cómo deberíamos vivir. Nos da sabiduría, porque conocimiento hoy, hay mucho más conocimiento que en la época bíblica. Desde el punto de vista de conocimiento en el sentido básico, hoy en día cualquier persona hoy sabe más cosas que el rey Salomón en su época. Y eso que era el hombre más sabio que existió. Pero desde el punto de vista de sabiduría de vida, tengo mis dudas que el hombre moderno esté más avanzado que la sabiduría que tiene la Biblia hebrea. Pues de hecho en la Universidad de Harvard, tú sabes que una de las materias más recurridas por los estudiantes es la de cómo ser feliz. O sea, muchos estudian, es la más recurrida, o sea, ya estudiaron un área específica del conocimiento, pero lo que van a estudiar es ahora con ese profesor muy famoso que es cómo ser feliz. Y bueno, es parte de lo que tú comentas. La Biblia es un libro que enseña valores y en el punto de vista de nosotros es un libro que nos hace comprender el corazón y el propósito del creador del universo. El creador del universo es el Dios de Israel, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nos ha enseñado un modelo que si nosotros entendiéramos la Torá, si entendiéramos el punto final de que es amar a Él y amar a nuestro prójimo, este mundo sería totalmente diferente. Si la ciencia, si cualquier actividad que el ser humano hiciera, tuviera esa armonía con Él y con el prójimo, definitivamente todo esto sería totalmente diferente. Y en tu experiencia, en tu experiencia como universitario, ¿has visto estos jóvenes en que se acercan a ti y dicen, fíjate que esto influyó, esto me ayudó? ¿Cómo has visto ya en el día a día el fruto de esta labor que tú haces en la Universidad Hebraica y los demás grupos que estudian y también imparten la Biblia, Daniel? Bueno, muchas veces los jóvenes cuando tienen 15, 16 años, esas edades, a los 18, y estudian en la escuela, porque en las escuelas judías también en todo el mundo, incluyendo en México, se estudia la Biblia y se estudia el hebreo y se estudia estas tradiciones, a veces los jóvenes ahí no siempre encuentran esa conexión, pero cuando empiezan a crecer y empiezan a aprender más acerca del significado de la vida, dicen, wow, empiezan a releer diferente el texto y lo valoran muchísimo más. Y tengo alumnos en nuestro programa de maestría en estudios judaicos que tenemos en la universidad, tanto en línea como presencial, que a veces gente dice, yo cuando estaba en la escuela odiaba esta asignatura y ahora me apasiona. La Biblia es un mundo fascinante, es realmente un mundo fascinante en todos los sentidos, ¿no? Porque tenemos seres humanos que fueron profundamente honestos en su encuentro con lo divino, en su encuentro con el prójimo, que tenían errores, que fracasaban, que les iba bien, que les iba mal, pero una de las cosas que es fundamentales en la Biblia es la honestidad. La Biblia es un libro profundamente honesto. En la Biblia hebrea no hay figuras ideales, ni Abraham, ni Moisés, que son los grandes profetas, o sea, Abraham, Moisés en particular, son seres humanos que buscan luchar, amar, encontrar sentido, construir comunidad, y la Biblia lo muestra de una forma maravillosa y nos plantea algo importante, que es la trascendencia. En este mundo actual, digamos, muchas veces pareciera ser que el mundo del aquí y ahora nos asfixia, y la Biblia nos plantea que dentro del aquí y ahora hay que encontrar la trascendencia. Sin eso, la vida, todos queremos dejar huella, todos queremos que algo se deba. Y algo fundamental que quiero decir, que me olvidé de plantear antes, es la base y uno de los secretos del pueblo de Israel es que el fundamento de esta educación se da en el hogar, en la casa, en la transmisión de estos valores, en la vida cotidiana del hogar. No es una tarea del maestro, el maestro puede complementar, puede dar más marco conceptual, teórico, pero la base de estos valores está en la vivencia que los niños tienen en nuestros hogares, en nuestras familias. Cierto. Daniel, precisamente la Ciudad Bíblica de México, que es la Casa de la Biblia, es la razón por la que se hace en agosto la celebración de la palabra de Dios, y
Nosotros agradecemos tu presencia, el arquitecto Julio Spinkler, que es el director de la Ciudad Bíblica de México, a través de mi conducto te agradece tu participación. Ha sido una plática muy enriquecedora. Aquí en la Biblia, nada más quiero comentarte, la Ciudad Bíblica de México es una institución que hace la traducción, hace la distribución y la producción de la Biblia. Entonces, pues los que nos están escuchando están invitados a que conozcan aquí en Liverpool 65, en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, que vengan a la Casa de la Biblia, que vean, que exploren diversas versiones. Y pues no sé de qué manera pudiéramos acercarnos como comunidad cristiana a la Universidad Hebraica. ¿Podrá haber algo que tú nos recomiendes? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar pueden ver, nosotros tenemos muchos programas que incluyen estudios bíblicos, estudios de literatura rabínica posterior, filosofía, judía, historia, judía hasta nuestros días, desde el antiguo Israel hasta el moderno Israel. Pueden ver en nuestra página web, que es Universidad Hebraica México, van a encontrar en cualquier buscador. Tenemos muchos programas. Nuestro programa estrella es la maestría en estudios judaicos, donde la mayoría de nuestros alumnos son no judíos. Y muchos porque quieren entender mejor la palabra, el contexto del pueblo de Israel, digamos, el destino increíble de este pueblo que como la zarza ardiente se consume, pero renace y no se consume totalmente, arde, pero no se consume. Es decir, ahí tenemos distintos programas, estamos abiertos a todo el público y tenemos alumnos que son desde pastores evangélicos, rabinos ortodoxos, que sacerdotes católicos, académicos, gente de negocios. Tenemos un público muy diverso. Los invitamos a acercarse. Tenemos programas de hebreo en línea y presenciales, que es muy importante porque para apreciar realmente la Biblia hace falta el hebreo. Pues tú tienes algunos textos y un video que querías introducir. Claro, yo quiero... Gracias, Enrique. Mire, quiero finalizar para mostrarles cómo, por hablar de una cosa, a veces las traducciones de la Biblia la hacen parecer como un libro formal o que dice... Y el hebreo es una lengua muy poderosa, muy directa, muy emotiva, muy concreta, con pocas abstracciones. Es un lenguaje muy concreto, directo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de bendición, no habla de algo abstracto. Bendición es bienestar, es familia, es prosperidad, es paz. Digamos, es la imagen de cada uno sentado bajo el árbol con la familia, comiendo los frutos de tu tarea. Es decir, la Biblia es muy concreta todo. Yo quiero mostrarles un ejemplo de cómo en Israel se vive la Biblia. Y vamos a ver la imagen, primero si me muestran la imagen de los textos, que es el capítulo 32, elegí un caso así, capítulo 32 de Génesis, que es el texto cuando Jacobo se va de la casa de Labán con sus mujeres, después que estuvo tantos años ahí trabajando, ¿no? Y él se va y sabe que su hermano, ¿no? Esaú, viene a buscarlo con 400 hombres hacia él, sí. Y él está angustiado, él no sabe si viene en son de paz, en son de guerra, si va a haber reconciliación o no. Y en esa noche él ahí está y va a hacer un rezo. ¿Podemos ver el texto del rezo? El texto bíblico, así les muestro. En ese texto dice, y leo el texto en hebreo, dice, Vayomer Yaakov, Eloi Abi Abraham, Eloi Abi Yitzhak, Adonai Aumer Elai Shuv le'artzecha u'lemoladeteja ve'itiva imach. Que quiere decir, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, el Dios que me dijo, regresa a tu tierra y a tu patria y te haré bien. Dice, Katonti Mikol Hasadim, Umikol Aemet Asherasita y Mabeja. Soy muy pequeño, soy insignificante para merecer todos los dones, toda la misericordia y la verdad que me has dado a mí, pues con mi Kibemakli Abarti Etayarden, Etayarden Azé, Beataiti Lishnei Mahanot. Pues cuando me fui escapando de la casa de mi padre, me fui con un cayado, es decir, me fui sin nada, y ahora ya tengo 2 campamentos, y he progresado, tengo hijos, familia, ganado, etc. Y viene ahí el pedido, Atzilenina miyad aji, miyad Esav. Sálvame de mi hermano,
sálvame de Isaf, ¿no? O sea, este es un texto bíblico que explica una situación que uno parece que se pone en la piel de Jacob. La angustia que tiene, no sabe qué va a pasar. Ok. En Israel, como en todo el mundo, la cultura popular genera shows musicales donde se ven programas, etc. Hay un show que era como La Voz, descubrir quién es el cantante, todo. En este show, una niña, una joven mujer de origen tradicionalista, observante judía, tomó estos versículos que estoy diciendo ahora y los canta maravillosamente bien, con una, como van a escuchar ahora, y es algo que conmueve a cualquier persona que entienda hebreo. No son palabras de hace más de 3.000 años, son palabras 3.200 años o 3.500 años, son palabras que le hablan al corazón de cada uno, y esto muestra cómo en Israel la Biblia es algo viviente. Hasta en los shows de programas musicales la Biblia vive y conmueve y nos sigue impactando, ¿no? Entonces, este es el texto que ahora van a poder ver. Pues agradecemos una vez más, doctor Daniel, de la Universidad Hebraica, su importante aportación, porque también dentro de la comunidad judía, entre amigos, usan, en vez de Daniel, Dani, en vez de Benjamin, Benji, o sea, y bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta oportunidad, y ¿nos quisieras dar alguna conclusión? Bueno, creo que con este ejemplo del texto y la música que en la televisión con moderno, cómo la Biblia sigue vigente hasta en esos espacios que uno diría que en un programa de este tipo, y cómo, digamos, la fuerza, la inmortal, eterna que tiene los textos bíblicos, ¿no? Creo que tenemos que seguir estudiando, porque la Biblia es un texto distinto a todos los demás. ¿En qué sentido? Tú puedes leer a García Márquez, puedes leer a Octavio Paz, puedes leer a Borges, aquí hablo de autores latinoamericanos, al Quijote, y son textos fascinantes. Pero la Biblia tiene algo más, tiene lo fascinante de su estructura lingüística, literaria, pero es un texto que te interpela, es decir, que te exige, te demanda una actitud humana ante el mundo, te demanda que respondas al sufrimiento del otro, te demanda que respondas a las demandas del Señor en la situación en que te encuentras en la vida. Es un texto que, además de darte historias, además de dar significado, tiene demandas de conducta, tiene demandas de cómo tengo que ser en este mundo. Y creo que eso es lo que le da la fuerza. Es un texto que no es fácil a veces, pero como todo, muchas veces los caminos más simples conducen a pantanos. La Biblia a veces exige, porque uno tiene que hacer todo un trabajo lingüístico y conceptual e histórico para acercarse a entender realmente, pero es un texto que tiene una riqueza que es eterna, ¿no? Esa es nuestra creencia, ¿no? El texto que Dios, es uno de los grandes dones que Dios dio al ser humano. Doctor Daniel Feinstein, decano de la Universidad Hebraica, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es una enriquecedora plática y toda rabá, Daniel. Muchas gracias a ustedes y todas las bendiciones que nosotros sintetizamos en esta palabra tan bella que es Shalom, que no es solo paz, es completud, es lo íntegro, lo pleno, plenitud. Habría que traducir Shalom por plenitud, porque ese es el sentido de la palabra, la raíz Shalem significa eso, lo completo, lo pleno, ¿no? Entonces, que les deseo a todos los que están viendo este programa una bendición de Shalom, de paz, de plenitud. Shalom. Shalom ubraja. קטונתי מכל חסדים ומכל האמת
Agradecemos al doctor Daniel Feinstein, decano de la Universidad Hebraica aquí en la Ciudad de México, su presencia y su excelente ponencia, su excelente entrevista que nos concedió a la Ciudad Bíblica de México. Estamos agradecidos una vez más por la presencia de ustedes, por estar atentos a estas importantes conferencias y actividades que realiza la Ciudad Bíblica en agosto, mes de la Biblia. A continuación, queremos decirles que hay muchas otras instituciones de la comunidad judía que han establecido relación con nosotros, con la comunidad cristiana. Entre ellos está Enlace Judío, que es un medio muy importante para que usted conozca las noticias reales de lo que pasa en Israel y lo que pasa con la comunidad judía. Le invitamos a que vea este video que nos están dando de Enlace Judío. También la Universidad Ort, que es una universidad muy importante que acaba de ser nombrada la mejor universidad en México en materia de responsabilidad social. Es decir, dan una enseñanza enfocada a la responsabilidad social. Y también aquí tenemos un video para que usted conozca más. Les recuerdo que tenemos con la Ciudad Bíblica de México un convenio con la Universidad Ort para que usted lo aproveche. Joven, el vehículo social es la educación. La gracia de Dios y la educación te van a llevar a otros niveles, a otros lugares. Tenemos becas de la Universidad Ort, aprovéchalas. Y por último, Keren Kayemet de Israel, una institución muy importante en la reforestación y el cumplimiento de la profecía bíblica de que los desiertos se iban a convertir en bosques. También tenemos este video para que lo conozcas. Prepárate para la siguiente bendición de la entrevista que sigue. Bienvenido. Gracias. Si quieres ser parte del cambio que transformará a México, la Universidad Ort es para ti. Nuestra universidad es para personas rebeldes y disruptivas, que cuestionan las reglas y buscan ser el cambio que quieren ver en el mundo. Para los que emprenden para mejorar el medio ambiente, los derechos humanos y la justicia social. Porque solo los que se preparan para cambiar el mundo serán quienes lo consigan. Universidad Ort México. Buenos días, soy el doctor Moisés Salinas Fleischmann, rector de la Universidad Ort México. Somos la única institución de educación superior en México especializada en profesionalizar al sector social, parte de una ONG internacional con presencia en más de 60 países, cuyo objetivo es promover el desarrollo sustentable a través de la profesionalización de las organizaciones sociales. Como institución de asistencia privada, nosotros no tenemos fines de lucro y por lo tanto no buscamos generar valor, sino más bien impacto en la transformación positiva de nuestra sociedad. Nos gustaría pertenecer al Redesim para poder generar alianzas y sinergias para poder mejor lograr nuestra misión y nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Para un país joven y dinámico, 20 años es un periodo significativo que podría servir como un trampolín para un futuro brillante. Pero, ¿cómo podemos mantener nuestro liderazgo empresarial y tecnológico en 2 décadas? El Plan de Reubicación Israelí, el Fondo Nacional Judío, está construyendo la tierra del mañana. Ofrece una visión detallada de la reubicación israelí interna de 1,5 millones de israelíes al Negev y a la Galilea. El plan dará una nueva vida a la periferia, convirtiéndola en el centro de la tecnología y el high-tech. La inversión en Galilea conducirá al desarrollo de un Silicon Valley israelí que atraerá a profesionales líderes en alta tecnología, industria e investigación. En el Negev, los profesionales seleccionados se integrarán en el desarrollo de los complejos cibernéticos. A través del plan, el nuevo mercado laboral ofrecerá condiciones especiales para los empleados y una oportunidad para empresas y empleadores. Una variedad de soluciones residenciales innovadoras conducirá al incremento de las poblaciones y las ciudades existentes.
El programa invertirá y desarrollará la generación futura a través de un sistema de instituciones educativas de alto nivel y la distribución de becas a los estudiantes. El establecimiento de sistemas avanzados de infraestructura y transporte conectará y facilitará el acceso de las diversas áreas periféricas al centro del país. De este modo, el Negev y la Galilea se convertirán en los centros de innovación crecientes y tendrán un efecto de fortalecimiento y estimulación en tan solo 20 años. Entonces, ¿cómo será Israel en su 90 aniversario? Con el plan de reubicación israelí del Fondo Nacional Judío, Israel 2040 será un país emocionante, innovador y fuerte. En Sociedad Bíblica llevamos más de 50 años llevando la palabra de Dios a los grupos más vulnerables de nuestra nación. Cada día trabajamos para que la Biblia llegue a personas de grupos indígenas. Gracias a estas traducciones que se realizan para estos grupos, cada año más de 5,000 personas reciben la Biblia en su idioma materno. Actualmente la Sociedad Bíblica de México desarrolla 14 proyectos de traducción para diferentes grupos con 50 traductores activos en sus comunidades. También las escrituras llegan a niños en riesgo. A través de este proyecto se colabora con ministerios que ayudan a niños sin Cristo, entregándoles escrituras en formatos adecuados y totalmente gratuitos. Para la comunidad sorda se han desarrollado escrituras en idioma de lengua de señas mexicana para acercar a este grupo marginado el mensaje de vida en video. Con el proyecto No hay límites. Cada año se entregan escrituras en el sistema Braille y en audio para las personas con discapacidad visual. El reto es demasiado grande y tú puedes ser parte de esta misión. Participa con tus oraciones y tus donativos porque harás posible que la Biblia llegue a más personas. Realiza tu donativo a la cuenta que aparece en este momento en tu pantalla y colabora para que ningún mexicano se pierda. Bueno, continuamos. Precisamente queremos agradecer a la presencia de cada uno de ustedes al estar todavía escuchando esos temas en un espacio que ha dado la Ciudad Bíblica para conocer un poco más acerca de la Biblia y la influencia en el pueblo de Israel. Pues ahora tenemos al maestro Nadav Goren, que es un joven diplomático abogado, que él ha estado estudiando primeramente en la Universidad
hebrea en Israel. Posteriormente hizo su maestría en la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Su carrera diplomática ha sido muy importante y muy rápida porque él estuvo precisamente en el pueblo de Nigeria como jefe de misión adjunto, y es el puesto que actualmente él tiene acá en México, es jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en México. El tema que él nos va a compartir en esta ocasión es acerca de la influencia de la Biblia en las leyes actuales de Israel. La Biblia es la palabra de Dios, estamos meditando en este mes de agosto en ella y enfocada acerca del pueblo de Israel. Espero que sea de bendición para usted. Hola a todos, mi nombre es Nadav Goren, soy el asistente de la misión del Consulado de Israel en México. He estado aquí por más de un año. Me encanta vivir y trabajar en México. La cultura, la gente, la comida. Por supuesto, mi trabajo, que es fortalecer la conexión entre Israel y México. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy y de hablar con ustedes sobre, desde un punto de vista diferente, sobre la conexión entre la Biblia y el Estado de Israel y la democracia en Israel. Así que, desde ese punto de vista, vamos a trabajar juntos desde el punto de vista legal, el aspecto legal, y cómo la ley bíblica israelí y la ley bíblica judía afectó la ley moderna judía y el sistema legal judío israelí. Déjenme platicarles sobre mi experiencia personal. Y ahí vamos a platicar también a través de la plática el aspecto legal y cómo la ley hebrea bíblica influenció y sigue influenciando la ley moderna israelí y el sistema legal. Déjenme platicarles de mi experiencia personal. Y a través de la plática, algunas anécdotas de mi preparación profesional. Antes de venir a México estuve en un puesto en Nigeria, en África, y es muy diferente, es muy retador, muy interesante. Y antes de eso tuve una carrera como abogado. Estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén y mi posgrado lo hice en Washington, en ley internacional. Y sí, siempre digo que la práctica de la educación legal te da una visión diferente a muchas cosas, y a través de esa experiencia pues es que estamos basando la plática de hoy en primero, para ver con una visión general como representante del Estado de Israel. Creo que la Biblia es muy importante porque muestra la conexión histórica entre el pueblo judío y el Estado moderno de Israel. Para gente de la fe cristiana, conecta las historias del Nuevo Testamento y de la vida y de las enseñanzas de Jesús y del Estado de Israel. Así que este principio general es muy relevante para leí como diplomado, que la práctica de la educación legal te da una visión diferente a muchas cosas, y a través de esa experiencia pues es que estamos basando la plática de hoy en primero, para ver con una visión general como representante del Estado de Israel. Creo que la Biblia es muy importante
porque muestra la conexión histórica entre el pueblo judío y el Estado moderno de Israel. Para gente de la fe cristiana, conecta las historias del Nuevo Testamento y de la vida y de las enseñanzas de Jesús y del Estado de Israel. Así que este principio general es muy relevante para leí como diplomático. Este principio general es muy relevante a la diplomacia moderna y surge mucho en cómo trabajamos como diplomáticos, porque la gente tiende a olvidarse de que hay una fuerte conexión, que la Biblia está aquí para recordarnos. Así que regresando a mi tiempo en Nigeria, quería decirles una pequeña anécdota, que es una pequeña conexión entre la Biblia e Israel. Hay algo en Israel llamado el concurso de Biblia. Hay algo en Israel llamado el concurso de Biblia. Cuando Israel tenía 10 años, en 1958, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, pues decidió abrir este concurso de Biblia como para celebrar el 10º aniversario del Estado de Israel. Ya hace más de 60 años, y la gente en Israel estaba tan emocionada con este concurso de Biblia, y toda la gente alrededor del mundo, y cada año ha sido más y más gente, competían primero en sus países y después en Israel sobre conocimiento de la Biblia. Era una manera muy inteligente de confirmar esa conexión y de traer esa emoción, y hasta hoy en día hay mucha emoción. En el día de la independencia de Israel, el primer ministro pues le da un premio al ganador de este concurso de Biblia. Y realmente ayuda a conectar, a preservar este espíritu que conecta, y ayudó a preservar el componente espiritual de la identidad nacional israelí como parte de otros esfuerzos también. Mi experiencia personal fue que cuando yo estaba en mi puesto en Nigeria, decidí traer este concurso de Biblia a Nigeria, y gente de todo el mundo, de todos los continentes, incluido América Latina, siempre habían participado, pero nunca nadie de África. Así que junto con el Departamento de Educación en Israel trajimos este concurso y vimos a miles de nigerianos de todo el país que estaban emocionados de intentar ir sobre las diferentes etapas del concurso, y eventualmente los dos finalistas junto con la esposa del presidente, que pues era la que dirigía esta ceremonia, ganaron un viaje a Israel y fueron a Israel. Para mí fue un ejemplo muy interesante de cómo el estudio de la Biblia, primero, como israelí, ayuda a mantener este componente espiritual, pero también para conectar a las personas, y eso fue de regreso a mi trabajo como una historia interesante. No voy a entrar más en profundidad al concurso de Biblia, pero quiero platicar entonces de los aspectos legales. ¿Cómo es que entonces la ley hebrea bíblica afecta hoy en día a la legislación israelí? Entonces la pregunta es cómo la ley bíblica hebrea jugó una parte en el Israel moderno, y cómo sirve como una conexión entre la historia del pueblo judío y el Israel moderno. Así que empecemos con una definición. ¿Qué es la ley bíblica hebrea, o lo que se llama en hebreo el Mishpat Ivri? Hay muchos aspectos diferentes de la halajá, o la tradición legal judía.
La ley tradicional judía y puede ser relevante para los no religiosos o para los seculares y puede encontrar un lugar en la legislación israelí moderna. Así como es que esta ley hebrea bíblica juega un papel en la ley moderna israelí. Hay que ver un poquito de Israel, de historia. La ley en Israel es una ley común. Tenemos que ver un poco a la historia. El sistema legal israelí es un sistema legal común, o lo que se llama, que está basado en casos, y está basado principalmente en la ley caso tras caso la ley se va formando, y está basado principalmente en la ley del Reino Unido, que controlaba Israel antes de la independencia, y tiene algunas influencias de la ley continental y de Europa Central, y algo de la ley del Imperio Otomano, particularmente en lo que tiene que ser en la ley de propiedad, pero la ley fundamentalmente está basada en la ley del Reino Unido. Israel se convirtió en un estado en 1948, y en 1947, cuando vemos el mandato británico terminar, en 1947, cuando vimos que el mandato británico estaba terminando, se decidió hacer una ley que fuera la ley de las fuentes de la ley israelí. Y en esa ley hubo un gran debate sobre cuál era el lugar de la ley hebrea bíblica en la ley del nuevo estado, en un estado que era moderno y un estado que era democrático. Y así es como terminó. Cuando la ley termina con una pregunta y no encuentra una respuesta en el estatuto o en la ley de casos o en analogía, y con base, cuando una corte tiene que tener una pregunta y no encuentra una respuesta, ya sea en el estatuto o en los casos o por analogía, y entonces se decide en los principios de libertad, justicia y equidad, y en la herencia de la ley israelí, del israelí. Así que estos principios de la herencia de Israel es donde abre la puerta, donde los jueces pueden referirse a la ley hebrea. Así que hay que recordar eso y encontrar un balance interesante en los principios de libertad, justicia y equidad, y en la herencia de la ley israelí, del israelí. Así que estos principios de la herencia de Israel es donde abre la puerta, donde los jueces pueden referirse a la ley hebrea. Así que hay que recordar eso y encontrar un balance interesante. Recordaremos eso, pero ese es el balance interesante. Hay gente que encuentra que la ley hebrea tiene un lugar más prominente, pero así es como se decidió cuando el Estado se convirtió en un Estado, o un año antes de que el Estado se convirtiera en un Estado. Así que eso es lo que en general preside sobre el sistema legal en general. Otro lugar en donde la ley hebrea tiene un estatus prominente, recordaremos eso, pero ese es el balance interesante. Hay gente que encuentra que la ley hebrea tiene un lugar más prominente, pero así es como se decidió cuando el Estado se convirtió en un Estado, o un año antes de que el Estado se convirtiera en un Estado. Así que eso es lo que en general preside sobre el sistema legal en general. Otro lugar en donde la ley hebrea tiene un estatus prominente es la ley del estatus personal,
que eso quiere decir cosas como matrimonio, divorcio, etc. Determinar el estatus personal. Inclusive en 1922 había una orden que se llamaba la Orden de Palestina, que dijo que la ley del personal status estaría relacionada a la ley religiosa, si eras judío, judía, si eras cristiana, la ley cristiana, y si eras musulmán, pues la musulmán. En el 1953 las cuestiones de matrimonio y divorcio se decidió que se manejarían en las cortes religiosas, y en el 1955 las cortes civiles tuvieron jurisdicción sobre cuestiones de divorcio, lo cual creó una situación muy única en Israel, en que cuando una pareja tiene que hablar de algún tema de su estatus personal frente a una corte, puede ir ya sea a la corte religiosa y pues tenerla decidida de cierta manera, o a la corte civil, y que quiere decir que se va a decidir de una manera distinta. Esto es interesante, pero puede ser también problemática, porque lo que crea en la realidad es una carrera en que el esposo corre para que se decida en una corte religiosa, para manejarlo de manera muy rápida, para decir que para que se decida en la corte religiosa, mientras que la esposa va corriendo a la corte civil para que sea decidida ahí. Así que se convierte en una carrera, y el primero que llega pues tiene una cierta ventaja. Así que esa es la situación, y esa es una área, una burbuja en la que la ley bíblica hebrea tiene una parte muy prominente en la ley israelí. Regresando al punto general en donde los jueces aplican la ley hebrea bíblica en su jurisdicción. Yo creo que generalmente un juez va a ver a la ley hebrea bíblica como una ley comparativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que va a haber en casos en la ley común, un juez va a afirmar su decisión refiriéndose. El juez quiere afirmar su decisión refiriéndose a un sistema legal diferente, diciendo, bueno, aquí no hay un caso similar o una serie de casos similares en Israel, pero ha habido en los Estados Unidos, o ha habido en México, o ha habido en Sudáfrica. Y generalmente el juez va a querer utilizar la ley comparativa, primero que nada, para mostrar que su decisión es funcional y legítima porque otras cortes la han utilizado. Pero segundo, para que parezca que la decisión es menos arbitraria. La ley no quiere, la corte no quiere ver como que está creando nueva ley o que está haciendo, sino viene de un punto de ventaja muy diferente, en donde trata de balancear entre el individuo y el bien del individuo, pero también pone en la ecuación un fuerte sentido de comunidad. De tal manera que el individuo no se define para sí mismo solamente, sino también por su comunidad. La ley bíblica no acepta el principio occidental de la libertad individual por sí misma. Que la práctica de la educación legal te da una visión diferente a muchas cosas, y a través de esa experiencia pues es que estamos basando la plática de hoy en primero, para ver con una visión general. Como representante del Estado de Israel, creo que la Biblia es muy importante,
porque muestra la conexión histórica entre el pueblo judío y el Estado moderno de Israel. Para gente de la fe cristiana, conecta las historias del Nuevo Testamento y de la vida y de las enseñanzas de Jesús y del Estado de Israel. Así que este principio general es muy relevante para la ley como diplomado. Así que estás legalmente obligado a darle a aquellos que no lo tienen. Y hay un sistema de ley completo que gobierna cómo funciona la caridad. La manera en la que se balancea, sin ir demasiado lejos, los requerimientos de la caridad están limitados a las necesidades más básicas de la persona. Entonces, solo si una persona no tiene las necesidades más básicas debe de recibir caridad. Entonces, es una visión muy diferente e interesante de la caridad. Y otro punto que es interesante, a veces, por ejemplo, también dar un préstamo con interés pues se puede ver como algo más importante que la caridad, porque así la persona que recibe también da. Ese es un ejemplo en el que la caridad trabaja. Y este ejemplo de caridad pues atraviesa a través de muchas áreas diferentes. Por ejemplo, una ley que está basada en una sociedad agrícola, había muchos requerimientos de cuánto había que dejar parte de tu cosecha para los pobres. Cuando estábamos basados en una sociedad agrícola, por ejemplo, había un requerimiento de cuándo había que dejar una parte de tu cosecha para los pobres, y eso era una obligación, era la ley. Eso es un ejemplo de cómo enseñamos de la parte moral o de las ideas detrás de la ley hebrea. Pone a la sociedad en el centro y muchas veces antes que al individuo. Otro ejemplo es la ley que quiere decir del enriquecimiento injusto. Entonces aquí hay un ejemplo. Otro ejemplo es la ley que llamamos la ley de enriquecimiento injusto en el tiempo moderno. Por ejemplo, A tiene el derecho de B. Tiene el derecho de disfrutar el derecho de B. B no está dañado y no hay ningún daño hacia él. Pero la pregunta es si A le hizo algo a B solo por haber disfrutado de ese derecho. En la jurisprudencia occidental, en el sistema legal occidental, por supuesto, A no puede simplemente disfrutar de un derecho de B. Biblical Hebrew law have a very important place in Israeli society. Number one, it connects the modern state of Israel to its history. Para ponerlo en términos más concretos, si una persona está usando la propiedad de alguien más, sin hacer ningún daño, y la otra persona no le dijo que dejara la propiedad, ¿le debe algo al dueño de esta propiedad? En la ley jurisprudencia la respuesta es claramente sí. Pero en la ley hebrea bíblica no necesariamente. Porque si no hubo daño que se le haya causado, entonces A no tiene por qué deberle nada a B si B no fue dañado. Eso es un ejemplo de cómo es más importante la sociedad en su conjunto. Y entonces, esta visión de comunidad es una de las contribuciones más importantes que fueron incorporadas de la ley hebrea en el sistema legal israelí y que realmente le trajo valor. Quiero regresar un segundo a esta idea de comunidad y esta visión de comunidad es una de las contribuciones principales que fueron incorporadas de la ley hebrea
en el sistema legal israelí y que realmente trae valor. Ahora, quiero regresar un segundo a esta idea de comunidad y ver cuál es su relevancia, no solo para Israel, pero también para México. Por ejemplo, leí un libro recientemente del ex ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, y quiero citar algunas de las cosas que él dijo y hablar sobre la sociedad en México y cómo hay una gran tendencia hacia el individualismo y cómo hay una sospecha, un miedo de cosas que son comunitarias, actividades comunitarias o acción conjunta. O sea, la primera cita, esto fue hace unos años, pero según las encuestas, nueve de cada 10 mexicanos creen que si uno no se cuida a sí mismo, los demás se van a aprovechar de ti. Esa es la primera cita. La segunda cita tiene que ver con la acción de clase, cuando gente hace procesos legales en conjunto. México tiene un vacío muy grande en lo que tiene que ver con procedimientos legales en conjunto. Y eso es probablemente una de las pruebas más importantes de su individualismo y su resistencia de cambiar en este sentido. El miedo a reformarse. En este ejemplo, la gente simplemente es sospechosa de trabajar junto con otros. Otro ejemplo es y viene otra cita, y esta es otra cita, mientras más se junta un mexicano a una organización o es parte de una asociación, es menor la probabilidad de sentirse feliz. Así que, otra vez, ser parte del grupo, ser parte de la comunidad, que te debería dar un sentimiento de estabilidad y de fuerza. Aquí en México hace precisamente lo contrario. Y el libro habla sobre que inclusive en deportes les cuesta mucho trabajo trabajar en deportes de equipo. Y cómo está construida la Ciudad de México. La Ciudad de México no está construida hacia arriba en rascacielos, sino que la gente quiere su propio espacio. Cada quien quiere tener su propio espacio. Y sospechan de este tipo de vivienda que es cooperativa. Así que cuando leí este libro pensé que era realmente relevante, porque estos ideales que son tan antiguos, que tienen tantos siglos, el poder de la comunidad, la necesidad de balancear el individualismo y la propiedad, es una gran contribución de la ley bíblica hebrea y hacia el sistema legal moderno, pero también como una idea moral para la gente aquí en México, para pensar y considerar si estas ideas que tienen tantos años, tantos siglos de la Biblia, y traerlas a nuestra vida moderna y ver cómo pueden ayudarnos. Y por lo tanto, para resumir, creo que la ley bíblica hebrea tiene un lugar muy importante en la sociedad israelí. Primero, conecta al Estado moderno de Israel con su historia, que está basada en la Biblia, con nuestra herencia, con nuestras raíces. Y este es un hecho muy simple, pero muy fuerte. Y sospechan de este tipo de vivienda que es cooperativa. Así que cuando leí este libro pensé que era realmente relevante, porque estos ideales que son tan antiguos, que
tienen tantos siglos, el poder de la comunidad, la necesidad de balancear el individualismo y la propiedad, es una gran contribución de la ley bíblica hebrea y hacia el sistema legal moderno, pero también como una idea moral para la gente aquí en México, para pensar y considerar si estas ideas que tienen tantos años, tantos siglos de la Biblia, y traerlas a nuestra vida moderna y ver cómo pueden ayudarnos. Y por lo tanto, para resumir, creo que la ley bíblica hebrea tiene un lugar muy importante en la sociedad israelí. Primero, conecta al Estado moderno de Israel con su historia, que está basada en la Biblia, con nuestra herencia, con nuestras raíces. Y este es un hecho muy simple, pero muy fuerte. Y este es un hecho muy simple, pero muy fuerte, que se sorprenderían de cuánto lo tengo que explicar y que no queda claro a tanta gente como parte de mi trabajo como diplomático. Así que eso es una de las importantes conexiones en general de la ley hebrea. Y la segunda, específicamente en el mundo legal, aunque tiene manifiestamente menos de un lugar central legalmente, porque dijimos los jueces no están obligados a adherirse a la ley bíblica, pero deja la puerta abierta para un lugar mucho más cultural, en que la ley bíblica puede influenciar a los jueces y a la forma en que las leyes se aplican en Israel, en donde la ley bíblica puede influenciar a los jueces e influenciar la manera en que las leyes se aplican en Israel. Y como dije, no se adhiera a puro individualismo, es preocuparse por el otro, es encontrar valor y fuerza en la comunidad. Así que con eso quiero agradecerles por la oportunidad de escucharme, y gracias por su gran amor y apoyo al Estado de Israel en tiempos buenos y malos, y espero que podamos continuar esta conversación en otros tiempos. Hasta luego. Pues le agradecemos mucho que esté con nosotros, con la Ciudad Bíblica, con la sociedad que ama la palabra de Dios, la distribuye y está dispuesta para hacer este tipo de consideraciones a favor del pueblo de Israel, como acaba de usted escuchar esta importante entrevista. Le agradecemos que esté con nosotros, agradecemos precisamente a Nadav Goren que nos haya dado esta importante conferencia. Sinceramente sabemos que son personas muy ocupadas, pero sabemos que aman a nuestro pueblo, al pueblo cristiano. Gracias, Nadav, por tu participación. Gracias a usted por estar aquí escuchando estas palabras de bendición. Antes de cerrar este ciclo, quisiéramos de una manera muy emotiva pues presentar estos dos videos acerca de dos amigos que ya no están entre nosotros. El año pasado, nuestro buen amigo Benny Slochisti estaba aquí en este foro, en estas hermosas instalaciones de la Ciudad Bíblica. Nos compartía de los retos del sionismo como presidente del Consejo Sionista. Y era una persona muy simpática, muy alegre, pero entre nosotros ya no está nuestro amigo Benny Slochisti, y queremos que usted vea este video en recuerdo de él, y repitiendo sus palabras, el sionismo más vivo que nunca. Benny, te extrañamos, te apreciamos, nuestra más sentido afecto a tu esposa Leti, a tus hijos, les amamos. Y también, pues ya está con el Señor nuestro amigo también, el profesor Samuel Coriat,
Él es fundador del Patronato Amigos de Israel, una institución que ha trabajado por más de 55 años, siendo un puente entre la comunidad judía, entre la Embajada de Israel y la comunidad cristiana. También aquí en estos foros nos compartía muchos temas muy interesantes. También ya no se encuentra entre nosotros, pero desde aquí, sabiendo que un día lo veremos, queremos rendir este homenaje, este recuerdo a esos dos buenos amigos, a Benny Slochisti y al profesor Samuel Coriat. Espero que usted también pueda seguir con ese corazón de amar a Dios y de amar al pueblo de Israel. Bendiciones. Shalom. Hablar de Benny Sloshinsky no es hablar de cualquier persona. Él fue miembro de una familia de segunda generación de inmigrantes. El menor de 4 hermanos que creció en una familia tradicional de la comunidad de esos días. Su paso por el colegio Yavne lo introdujo a sus primeras relaciones comunitarias. Desde muy temprana edad se involucró en el activismo, en aquellos primeros tiempos como un entusiasta miembro del movimiento Beitar en México. Pasó por el Instituto para Líderes conocidos como Mahon LeMadrihim, durante su año de preparación en la Akshara en Israel, donde pudo dar rienda suelta a su vocación. Después de participar en diferentes movimientos a su regreso a México, junto con un grupo de amigos, tomaron el liderazgo de Eina Neburim, movimiento juvenil sionista que operaba en los años 80 en la zona de Chegaray. En esa misma época, participó como fundador de futuros líderes juveniles en el Instituto Alumá. Más adelante, formó parte de la representación de sionistas generales, Tzionim Klalim, en México, activismo que lo llevó por primera vez hasta el Congreso Sionista en Jerusalén. Posteriormente, participó en el Comité Mexicano Pro Derechos Humanos de los Judíos en la Unión Soviética, coronando este activismo con la visita a la desaparecida Unión Soviética, llevando un mensaje de aliento y esperanza judía y sionista a los hermanos judíos soviéticos atrapados bajo el yugo del comunismo. Fue guía de la Marcha de la Vida y condujo a diversos grupos de jóvenes y adultos a través de este capítulo de la historia. Voluntario incansable, formó parte de diversos comités en la Keilah Ashkenazi de México, llegando a formar incluso parte del ejecutivo de esta comunidad. Ya casado y habiendo formado una familia, fundó Organización Aficomán, donde a lo largo de los últimos 18 años llevó a numerosos grupos de familia a pasar una experiencia de Pesaj inolvidable a las playas de nuestro país. Su más reciente posición fue la de presidente del Consejo Sionista de México, donde formó un grupo de entusiastas activistas, trabajando bajo el lema de «El sionismo está más vivo que nunca». Benny, un gran hombre, un sionista ejemplar, dedicado al voluntariado, enfocado en ayudar, amante del Estado de Israel y de su comunidad, abocado al prójimo, muy abocado al prójimo. Un inmenso ejemplo de dedicación, honestidad y amor al prójimo. Y sobre todo, un inmejorable padre de familia. Querido Benny, definitivamente te adelantaste en el camino, y la manera en la que te vamos a extrañar es simplemente indescriptible. Gracias por tus años de trabajo, pero sobre todo, gracias por esa hermosa calidad humana que siempre te hizo tan especial. Que Dios te bendiga, querido amigo, padre, esposo, maestro. Descansa en paz.
Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes el que a lo largo de esta transmisión hayan estado con nosotros, que hayan estado compartiendo también estos mensajes. Sociedad Bíblica de México a lo largo de todo este mes seguirá celebrando agosto, el mes de la Biblia, el poder de su palabra. Y queremos invitarlos que a lo largo de esta semana también tengan el seguimiento de las conferencias, las pláticas que estaremos llevándoles online a todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra.